Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos compartiendo este presente estudio, el perfil profético del tiempo del fin según Zacarías, y continuaremos meditando sobre la profecía de Zacarías. Y seguiremos contemplando la séptima visión, la mujer en el Efa vista en el capítulo 5, versos 5 al 11. Habíamos estado considerando en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 11 al 13, acerca del comercialismo o mercantilismo, el cual se establece, antes de ser un lugar muy destacado, como una señal de la medida completa de la maldad del tiempo final. Leemos los pasajes en Zacarías capítulo 5, verso 9. Alcé luego mis ojos, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Verso 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? Verso 11. Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Lo cual es para reflexionar y tener en cuenta, pues esto prueba que el comercialismo allí enfatizado tiene una importancia más que ordinaria. El mismo es de carácter religioso. Además, las mujeres en las escrituras generalmente se refieren a cosas religiosas, a veces en un buen sentido y a veces de otra manera. Israel es comparado con una mujer al igual que la iglesia. En tipo, como leal y consagrada al Señor se le llama virgen casta, como falsa se le llama ramera. Este último enfatiza el hecho de que ella comercializó su lugar y poder para obtener ganancias. El comercio en un sentido comercial no es necesariamente malo, pero cuando los hombres se apoderan de las cosas religiosas o espirituales para cosechar algo para sí mismo, y cuando hacen mercancía del Evangelio, entonces el comercio se vuelve pecaminoso. La palabra hebrea maldad por la Septuaginta es la misma expresión que se usa para el anticristo como aquel inicuo, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, lo cual se ve en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, y leemos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, del griego anomos, que significa sin ley o anárquico. Por tanto, decimos que la mujer del Efa personifica la maldad. Ella es la expresión más plena y su clímax. Y el hecho de que esté rodeada de comercio o de aquello que lo expresa y se sienta en medio de él no carece tampoco de significado. Tenemos aquí un retrato sorprendente de la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, porque ambas mujeres enfatizan la iniquidad más flagrante o evidente. La gran ramera tiene una copa de oro en la mano llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y está situada sobre muchas aguas. Leemos los pasajes de Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 5. Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la ve ebria con la sangre de los santos, lo que demuestra su conexión con la religión. La primera vez que se ve a la mujer en el Efa, como el símbolo de la gran ramera, ella está aparentemente a punto de escapar de su lugar en medio del comercio que está rodeada por ella, pero no se le permite hacerlo. El ángel arroja de nuevo a la mujer al Efa y pone la masa circular de plomo sobre la boca del mismo, que nos enseña que es el mismo instrumento de su pecado que se convierte en el instrumento de su castigo. El talento, símbolo de su profano oficio, se convierte en el grande peso con que se le retiene hasta que aterriza a salvo.
en su propio lugar, donde al cabo de un tiempo será juzgada y destruida, junto con quienes han sido sus amantes en maldad, el anticristo y el falso profeta. Pero volviendo a la visión de Zacarías, la mujer que busca salir del espacio cerrado insinuaría el momento en que la iglesia visible entrará en la red del juicio de Dios. La misma cosa en la que ella negoció es con los medios usados por el Señor para su castigo. Se la lleva rápidamente y se le construye una casa en la tierra de Sinar y se establece allí sobre su propia base. La tierra de Sinar es Babilonia. Cuando miramos esto cuidadosamente, nos sorprende la comprensión que obtenemos de esta difícil visión. Babilonia fue la primera ciudad de la que tenemos algún registro después del diluvio. La ciudad sobre la cual cayó el juicio de Dios fue esa ciudad inicua en la llanura de Sinar, como se ve en Génesis 11. Los habitantes de esa tierra construyeron una ciudad y una torre cuya cima pretendían llegar al cielo. Quería hacerse un nombre. El Señor descendió para ver el gran espectáculo. El hombre fue deificado en esa ciudad. Él era su propio Dios. Así la fuerza y la sabiduría humanas estaban en pleno desarrollo, pero es el hombre caído quien estaba en la evidencia. Los hombres alcanzaron el cenit de su desarrollo personal, y el juicio cayó sobre ellos rápidamente del Señor y fueron esparcidos. La Babilonia del futuro, vista en el libro de Apocalipsis, es el mismo intento, solo en una escala mucho mayor. Esa ciudad religiosa está incluso ahora en su edificación, pero aún no ha alcanzado la cúspide. Queda en el futuro para ver hasta dónde llegará el pecador y hasta dónde caerá cuando la mano restrictiva de Dios sea quitada. La Babilonia del futuro no solo es la iglesia romana visible, como muchos argumentan, sino también las hijas. Es una combinación de todos los cultos religiosos que dicen ser cristianos en una gran confederación. De hecho, Babilonia tiene este mismo significado, porque significa concentración y confusión. Tanto la iglesia romana como el protestantismo se unirán en una gran mezcolanza de apostasía. Se están acercando los bagios del peligro hoy y solo se ven obstaculizados por el poder de la verdadera iglesia. Pero cuando la que restringe la verdadera iglesia se haya ido, entonces rápidamente la levadura se esparcirá y se manifestará el pleno desarrollo de la iniquidad religiosa. Misterio, Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, gobernará sobre todo el mundo. Juan la ve como cabalgando sobre la confederación mundial, el imperio romano revivido, sosteniendo las riendas de la bestia al galope de color escarlata, como puede verse en Apocalipsis 17, que está pisoteando todo bajo sus pies cuando Daniel lo contempla. Esta parte pueden leerlos ustedes en Daniel capítulo 7, verso 19 al 25, donde Babilonia en sus comienzos nos da la figura de un imperio mundial, civil y religioso, como visto en Génesis 11, alineado contra Dios. Así que, al final, representa el mundo anticristiano que con mentiras, sofismas, está haciendo incursiones contra la verdad. Todo esto es una preparación para Babilonia. La iglesia profesante está aumentando en todos los sentidos. Riquezas, conocimiento, el prestigio, el honor son de ella. Los hombres influyentes con dinero controlan todos sus asuntos. Errores de todo tipo, con el acompañamiento de una moral relajada, flotan en el mar de la religiosidad. Grandes planes, grandes cosas son la comidilla del momento. Las instituciones de aprendizaje en las que se enseña la infidelidad bajo la forma de una alta crítica son erigidas y dotadas por hombres inmensamente ricos, ya que este mundo iba a ser el escenario de sus actividades para siempre, y esto es exactamente lo que se ha enseñado. La iglesia falsa se ha constituido en maestra y ha introducido doctrinas erróneas. En cuanto a su destino, ella ha leudado toda la masa de la verdad, y leemos en Mateo capítulo 13, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Poniendo la mente de los hombres, que es el organismo, agente designado por Dios en la conversión del mundo, de ahí que hayan buscado la conquista del mundo con el aparente deseo de cristianizarlo, pero esto es todo. Ella es un agente autoproclamado en este sentido, pero no designado por Dios, que es lo más interesante.
Estas naciones llamadas cristianas simplemente están siguiendo el camino de su propio deseo. No son conducidos de esta manera contra su voluntad. Es su propia naturaleza gobernar el mundo, y el diablo lo ha puesto allí. Y en cierta medida alcanzarán su ambición, y cuando sea una realidad se volverán contra la Iglesia romana y destruirán este sistema. El anticristo, jefe del imperio mundial, no compartirá sus honores con nadie. La ciudad poderosa, la Babilonia religiosa, caerá tal como se lo prevé en las Escrituras, y leemos Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones para cumplir su voluntad. Algunos comentaristas de la Biblia opinan que la antigua ciudad de Babilonia debe ser reconstruida para cumplir con la escritura anterior, y otros de carácter similar en Isaías y Jeremías. Según su teoría, un juicio futuro caerá sobre Babilonia que debe surgir, y para citar las palabras de uno que dijo, por un tiempo será el centro y la encarnación de todos los elementos de nuestra civilización occidental, sin Dios, y que se va a convertir en el principal comercio del mundo. Y hay acontecimientos en el mundo de hoy que apuntan a esta dirección, como insinuamos antes. El Valle Mesopotámico, por ejemplo, y toda la región circundante son escenarios en la actualidad de gran actividad. Históricamente, en la antigua Mesopotamia, podemos deducir algo, uno de los primeros asentamientos humanos más conocidos antiguos que se encuentran en lo que hoy se conoce como Irak, la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien se extienden las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos y que coincide aproximadamente con el área desértica del actual Irak y la zona limítrofe del noroeste de Siria. El punto de cruce de estos dos ejes es la cuna de la primera civilización conocida. Los nombres de las ciudades como Ur, de héroes legendarios como Giganés, del código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos como los Zigurat, provienen de la Mesopotamia antigua, y episodios mencionados en la Biblia como en el Jardín del Edén, los del diluvio o la pérdida de idiomas de la Torre de Babel ocurrieron en esta zona. Así, la historia escrita, el antiguo nombre de Irak, especialmente la zona comprendida entre el Tigris y el Éufrates, se inicia con los sumerios, que para el cuarto milenio a.C. se ve establecido como ciudad-estado. El reino de Sumer fue impugnado por el rey Sargón de Akkad cerca de 2350 a.C., seguida por la cultura sumerio-acadio, y así continuó más adelante. Bueno, lo que hicimos es un poco de historia. Este valle parece estar en un estado de restauración y ahora se llama Irak. Gran Bretaña había mantenido el mandato sobre este país hasta hace un tiempo, cuando cedieron su autoridad a Faisal, el actual gobernante. Disfrutando de un tiempo de aparente independencia y autogobierno, y en 1932 Irak fue admitida como nación soberana de la Sociedad de Naciones, aunque la presencia militar británica continuó. Gran Bretaña puso al rey Faisal en el trono como recompensa por su ayuda en Arabia durante la guerra. Ha sido leal al gobierno británico en todas las obligaciones y el país ha prosperado bajo su gobierno. Es un gobernante popular. Así, al acceder a la independencia en 1932, Irak siguió siendo una monarquía constitucional, aunque el Reino de Irak fue admitida en la Sociedad de las Naciones como una nación soberana. La monarquía iraquí, en 1945, Irak se unió a la Organización de las Naciones Unidas y se convirtió en un miembro fundador de la Liga Árabe, y en 1956, en el Pacto de Bagdad, convirtió a Irak, Turquía, Irán, Pakistán y el Reino Unido en aliados y estableció su sede central en Bagdad. Sin duda, continuará en esta capacidad y fue en esta gran parte debido a su influencia que Gran Bretaña concedió la independencia a Irak. El Faisal es algo así como un notable carácter de un personaje bastante conocido. Varios estudiosos de la profecía lo han imaginado como el anticristo venidero y así lo han escrito, un hombre en particular siendo más enfático en cuanto a su identidad. Confesamos que no vemos la correspondencia con el anticristo de forma bíblica, ya sea como con el falso profeta o como el rey falso, pero podemos ver eso más adelante. Sinar se nos asegura, como se menciona aquí en relación con el Efa en la visión dada a Zacarías. Se refiere en conjunto a la cristiandad apostatada, el dominio de cada demonio religioso, inmundo y mentiroso que se manifiesta hoy, y otros que van a aparecer más tarde.
Se muestra como un gran árbol en Mateo capítulo 13, verso 32, y leemos: el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Con todas las aves del cielo que representan a los espíritus malignos alojados en sus ramas. Sinar en las Escrituras es símbolo del mundo anticristiano que afirma ser cristiano y sin embargo lucha contra la verdad. La iglesia profesante está entrando cada vez más en la apostasía. En breve se la verá de la mano del renacido imperio romano la falsificación del reino de Cristo. La iglesia y el Estado estarán unidos como muestra Juan en Apocalipsis. Fiel es la palabra de Dios, anunciando el fin desde el principio. El Señor bendiga ricamente a cada uno.